Este film no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 6. La búsqueda. Con un jadeo, Tatsumaki se despertó al oír una explosión lejana. Apenas se aferraba a su último resquicio de conciencia, y seguía sin ver nada con la sangre cubriéndole los ojos. Cada centímetro de su cuerpo sufría un dolor insoportable. Apenas podía doblar los dedos. Perdí. Intentó girar la cabeza a un lado o al otro, pero un dolor punzante en el cuello la convenció de que era inútil. La cabeza le daba vueltas sin control. Solo cuando recuperó la concentración, por fin empezó a recordar un poco de lo que había sucedido antes de desmayarse. Recordó que el extraterrestre estaba a punto de matarla, entonces, recordó el sonido de una explosión, y vagamente, la sensación de ser levantada del suelo. Alguien me salvó. Auge. El ojo solitario de Boros estaba tan abierto como era posible al ver el repentino cráter abierto en la superficie de su nave. ¡Qué poder! Sentimientos conflictivos lo invadieron mientras observaba a su oponente vestido de amarillo salir casualmente de la destrucción. «Oh, lo logré», dijo Saitama con una sonrisa sencilla. «Tú». Boros se dirigió hacia él con un trote lento que fue ganando velocidad hasta que se precipitó en una carrera furiosa. «De verdad me das ganas de darlo todo». Saitama saltó y de nuevo comenzó a agacharse y esquivar los salvajes golpes que azotaban la superficie de la nave en todas direcciones. Su mirada perdía interés con el paso del tiempo. Los golpes parecían potentes, pero recibió algunos solo para ver qué tan fuertes aterrizarían, y no había mucho que impresionar. Lo único que lo mantenía interesado en la pelea era la ferocidad animal y la enorme resistencia de este jefe alienígena. Incluso después de que unos pocos golpes lo desintegraran por completo, de alguna manera logró sobrevivir, pero aún así, si no podía hacerle daño, ¿de qué servía? ¿Qué? Graznó la voz dócil de Tatsumaki al oír la voz de la criatura que casi la mata. ¿Quién? Podía sentir la fuerza de los golpes a través del temblor de la superficie a su alrededor. Era algo que nunca había sentido. Como miles de bombas estallando casi al unísono. A lo lejos. Golpes normales consecutivos. Auge. ¿Quién es ese? De alguna manera, luchó contra el dolor punzante en el cuello y logró girar la cabeza lo suficiente como para que cayera hacia el otro lado. Había escombros que le impedían ver la acción, pero justo por encima, vislumbró lo que parecía una salpicadura de sangre que rápidamente se replegó en la forma de la criatura alienígena que ella sabía que se llamaba Boros, el capitán de esta nave y presumiblemente el monstruo más fuerte del ataque. Solo que se veía un poco diferente de lo que recordaba vagamente. Aún así, no podía ver contra quién luchaba. Sus ojos se clavaron en la destrucción que se interponía en su camino con un ceño fruncido y frustrado. TCH. Con mano temblorosa, intentó usar su poder para despejar su campo de visión, pero nada se movía. Había agotado por completo su energía psíquica. A pesar de lo cansada que estaba, sabía que ese monstruo no era nada débil. No le afectaba ni la técnica de gravedad de Herjugansov ni la suya. Derrotó fácilmente a Demon Kyborg sin recibir un solo rasguño. No estaba muy impresionada con el Kyborg, pero definitivamente no era poca cosa. Sin embargo, por su arrebato de hace un momento, parecía que alguien lo estaba llevando al límite. Quizás el mismo que derrotó al Rey del Mar. Era una posibilidad remota, pero tenía que saberlo. Auge. Una enorme explosión de energía cautivó su visión borrosa al ver una luz muy brillante emanar del cuerpo de Boros en el aire. Fue una acumulación de energía increíble. A lo lejos. Te derrotaré. Liberaré toda mi energía. Te enviaré a ti y a este planeta al infierno. La fuerza del viento que emanaba de la energía ascendente frenó rápidamente su intento de despejar la vista. Era tanta la fuerza ejercida que no pudo evitar cerrar los ojos y darse la vuelta. Era simplemente abrumador, pero, por la gracia de Dios, ese viento era lo suficientemente fuerte como para hacer algo útil. Se estremeció levemente cuando los escombros que antes le bloqueaban el camino saltaron justo encima de ella, aplastando a un robot que no había visto a su lado. Continuó avanzando, llevándose consigo el trozo de metal. Esta era su oportunidad de ver quién era. Se obligó a girar la cabeza de nuevo, gimiendo de dolor. A lo lejos. Estrella colapsando, avión rugiendo. Parecía demasiado tarde, una enorme explosión de energía se dirigía hacia ella. No es que le importara mucho. No podía hacer nada al respecto. Lo que sí le importaba era ver quién era ese misterioso héroe, y ni siquiera podía permitirse eso. Solo había la silueta de un hombre entre aquella explosión impía y ella.
Lo único que pudo notar fue que era más bien delgado, y tenía la cabeza llena de pelo suelto, o era una capa hecha jirones. El hombre simplemente estaba allí de pie, mirando fijamente el blanco del ataque como si estuviera paralizado por la conmoción. «Sal de ahí, vas a morir», pensó con cansancio. No había urgencia en el tono de su voz, ni siquiera en su mente. Ella no podía oír realmente nada por encima del rugido de la inminente explosión, pero pensó que vislumbró su voz, aunque, probablemente no lo suficiente como para escuchar lo que realmente dijo. Sonaba demasiado ridículo. A lo lejos. Sería, puñetazo serio. Observó con la mirada perdida, apenas consciente. Observó al hombre levantar el puño en una postura normal para golpear. No una postura de artes marciales, ni siquiera la de un boxeador entrenado. Parecía un tipo normal en la calle, preparándose para golpear algo. TCH, idiota, cabrón. Sus ojos cubiertos de sangre se abrieron en estado de shock cuando el rayo de energía aparentemente se dividió en el medio por un puñetazo. Un solo puñetazo. ¿Qué demonios? Era demasiado para su mente ya confundida. Su visión se volvía cada vez más borrosa, y a pesar del sonido increíblemente fuerte de sus ataques al chocar, o de la nave a su alrededor desintegrándose, no pudo aguantar más. El violento temblor de la superficie a su alrededor ni siquiera pudo despertarla. Había superado con creces su límite de resistencia. Lo último que vio antes de que su mundo se desvaneciera en negro fue esa silueta. Una silueta que le recordó una escena en particular. La primera vez que fue salvada hace tantos años. Explosión. Una semana después. Murmuró Saitama con expresión seria. Ya veo, así que lo has descubierto, no sé, una anciana estaba al otro lado del mostrador. Tenía 2 botellas de agua diferentes en las manos y parecía esforzarse muchísimo por decidir cuál quería. ¿Con gas o de primavera? Saitama se rascó la nariz y miró el reloj de pared detrás de su cabeza. Llevaba 2 minutos allí, debatiéndose con esta decisión tan urgente. Bueno, mira, esta dice que está botada como la mejor agua que puedes beber, más confiable que otras marcas, pero, esta dice que tiene un sabor que la gente ha disfrutado sin duda, le explicó sin ningún motivo aparente. No sé, ¿qué opinas, jovencito? Saitama arqueó una ceja confundido. Primavera, supongo. No me gusta mucho el regusto del vino espumoso. Vale, se ajustó las gafas hasta que quedaron en la punta de su nariz y volvió a leer las etiquetas, y Saitama siguió observándola con la paciencia de una piedra. Dios mío. ¿De verdad es tan difícil? Se preguntó. Exclamó de repente, negando con la cabeza. Me los compraré a los 2. Los dejó en el mostrador y rebuscó el dinero en su bolso. Mi marido es un poco quisquilloso. Ya no es tan aventurero como antes. Normalmente le compro agua mineral, que le encanta, pero parece que no tienes. La verdad es que no quiero ir a otra tienda a buscarla solo para que ellos también estén fuera. Ya estoy tan cerca de casa, además, creo que será bueno cambiar de vez en cuando. Mantiene las cosas interesantes, ¿no crees? Saitama la observó mientras hurgaba en su bolso, preguntándose si le estaba hablando o solo pensando en voz alta. Puede que ni siquiera se dé cuenta de lo preocupado que ha estado, continuó, interrumpiéndolo. Es decir, está jubilado, pero parece que sigue muy ocupado con las noticias y la organización de los héroes. Ha estado siguiendo la cobertura de lo ocurrido en Ciudad a toda la semana. ¿Sabías que ya ampliaron el cuartel general? Construyeron unas instalaciones completamente nuevas allí. Es increíble lo rápido que trabaja ese caballero de metal, ¿verdad? Continuó su conversación unilateral mientras Saitama terminaba de guardar el resto de sus cosas con una mirada confusa, tras haber perdido el conocimiento hacía tiempo. Está monologando. Finalmente, la tranquilizó y la despidió con un gesto de la mano, muy confundido. Bien, que tenga un buen día, jovencito. Gritó por el camino. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla y quienquiera que fuera la sostuvo. Oh, gracias, señor. Es muy amable. Oh, dijo Saitama al ver a su discípulo. Genos, llegas temprano. Sí, maestro. Disculpe, pero no tuve mucho que hacer hoy. Ha habido relativa tranquilidad en cuanto a avistamientos de monstruos. Supuse que, si estaba ocupado, lo ayudaría hasta que terminara su turno. Saitama volvió a mirar el reloj. Oh, bueno, no creo que haya mucho más que hacer. Salgo en 5 minutos. Ya veo, entonces esperaré, respondió con una reverencia. Bueno.
30 minutos después, Saitama y Genos caminaban por la concurrida calle con bolsas de la compra en la mano. Creo que eso era todo lo que estaba en la lista, maestro. Sí, creo que sí, respondió el hombre calvo. Si se te ocurre algo más, puedo recuperarlo. No, le indicó con un gesto que se fuera. Creo que ya lo tengo todo. Saitama se detuvo cuando la multitud que los rodeaba empezó a alejarse de repente, presa del pánico. Maestro, hay problemas. Dijo Genos con urgencia, observando la amenaza, que no era tan difícil de detectar. Era un enorme robot metálico, de pie en medio de su camino, observando a un hombre rubio con ropa informal. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Saitama con curiosidad. Genos se tomó un momento para observar la escena antes de llegar a una posible conclusión. Ya veo, ese hombre de ahí es King, ex miembro de la clase S, rango 7, quien recientemente reveló que no es un héroe en absoluto. Solo un hombre normal que casualmente anda cerca cuando hay monstruos cerca. Parece que esta noticia aún no ha llegado a todos los villanos. Este robot parece haberlo desafiado. Saitama observaba el altercado en ciernes con poco interés. Quizás deberías ir a ayudarlo, entonces. Muy bien, maestro. No fallaré. Por cada minuto después, mataré a un humano. Anunció el robot mientras King se alejaba por alguna razón. Genos se lanzó a la batalla mientras Saitama observaba al hombre rubio irse con una mirada curiosa. Clic clac clic 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 clac. Con una piruleta en la boca y una expresión inexpresiva, el niño emperador tecleaba a toda velocidad, con la vista fija en la pantalla. Un brazo robótico se extendió por la abertura de su mochila y le sacó la piruleta de la boca. No sé, Tornado. Nunca conseguimos una foto clara de ese tipo. Es muy bueno escondiendo todo por encima de los hombros, o es solo pura suerte. Tatsumaki apareció flotando junto a la pantalla gigante donde proyectaba su trabajo. Su cabeza aún estaba vendada por su batalla más apremiante hasta la fecha. Imposible. Tiene que haber al menos una toma de él en alguna parte. No veo nada lo suficientemente claro como para poder analizarlo, dijo el niño. Qué inútil eres. ¿No puedes contrastar lo que sabemos de él con los héroes de la asociación? Ya lo he hecho, dijo. No sirve, es demasiado amplio. ¿Demasiado amplio? ¿Qué quieres decir con demasiado amplio?, preguntó. El niño emperador se encogió de hombros. Solo sabemos que es un hombre con traje amarillo y guantes rojos. Hay 127 héroes registrados que coinciden con esa descripción. Bueno, ¿cuántos son de clase B alta o superior?, preguntó. ¿Por qué eliminar las notas B y C bajas? Ella le dirigió una mirada que lo decía todo. Acaba de derrotar a una criatura a la que no pude vencer. Claro, no va a ser un perdedor sin nombre de clase C. Bueno, nunca se sabe, murmuró. Siguió escribiendo hasta reducirlo a 46 posibilidades. Luego, fue un paso más allá al comparar el reconocimiento facial de las cámaras del búnker para ver quiénes estaban contabilizados. Eso redujo la lista considerablemente a 23. Tatsumaki podía ver todo lo que hacía y observaba con desesperación, con la esperanza de encontrar a su héroe misterioso. Ya no era una niña tonta. Esta aventura no era la de una damisela en apuros que buscaba a su salvador para expresar su amor eterno. En absoluto. Eso estaría muy por debajo de ella. Se trataba de encontrar a la única persona digna de ocupar el puesto de héroe número 1. La única persona que podía sobresalir, sin importar la amenaza. Perder por segunda vez la hizo comprender, más que antes, que no podía lograrlo. Acabaría muerta si lo intentaba. Por eso estaba tan concentrada en esta búsqueda. Sus ojos desesperados observaban cómo la lista de héroes en la pantalla se reducía poco a poco a medida que el niño emperador los descartaba. Al final, solo quedaban unos 4. De los 4, simplemente no podía creer que fueran posibilidades. Todos de clase B media con armas especiales. Estaba segura de no haber visto a ese hombre usar ningún arma. O sea, usó una técnica destructora de mundos. No necesitaría ni una pistola ni un martillo ni una espada. 0 de 0. Vaya. Gruñó el niño emperador mientras se recostaba en su asiento, estirándose. Parece que estamos en otro callejón sin salida. Bueno, resopló con irritación. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Qué? No es que tengamos mucha información, o sea, ¿de verdad creías que íbamos a encontrar a este tipo solo por el color de su ropa? ¡No! Solo pensé que alguien reconocido por su inteligencia no sería una completa pérdida de tiempo. Supongo que es demasiado pedirle a un mocoso como tú. Tú eres el mocoso, murmuró demasiado rápido.
De inmediato, se le heló la sangre al darse cuenta de lo que había dicho. La miró lentamente, asustado. Ella seguía mirando la pantalla, pero parecía mucho más rígida. Tornado, o sea, quizás cuando reaparezca pueda volver y ayudarte. Puedo seguir buscándote. No hay problema. Ella seguía mirando la pantalla, pero él podía ver cómo su tono psíquico aumentaba a cada segundo. Lentamente, se levantó del asiento y se dirigió sigilosamente hacia la puerta. Normalmente cobro por este tipo de sesiones, pero para ti, corre por cuenta de la casa. O sea, siempre corre por cuenta de la casa. Cuando me necesites, llámame. Lo siento mucho. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Se giró para ver a su salvación. Samurái atómico. Menos mal que estás aquí. Tatsumaki necesita tu ayuda. Todo lo que necesitas ya está en la pantalla. O sea, al menos hasta donde sabemos, Volvió a mirar a Tatsumaki y la vio mirándolo con una mirada amenazadora. Estaba allí cuando se hundió la nave. Así que, tal vez vio algo extraño, o a alguien. El chico dio media vuelta y echó a correr por el pasillo, gritando al hombre que había llevado a la masacre en su lugar. Por favor, hazlo lo mejor que puedas. El samurái atómico lo vio correr por el pasillo con expresión confusa. Vaya, chico. ¿Qué demonios pasa con esto? Tornado. Eres tan despiadado como... De repente, la Esper lo tenía frente a frente con una mirada intensa. Estabas allí. Oye, ¿puedes retroceder? La rodeó para mirar la pantalla y ver a qué venía todo el alboroto. ¿Estaba dónde? ¿Te refieres a la nave? Sí, me quedé. Solo quería asegurarme de que el trabajo estuviera terminado antes de irme. Entonces, ¿viste quién era? ¿Viste al hombre de este traje? Gritó, tocando la pantalla. Estaba a punto de lograr un gran avance. El samurái atómico entrecerró los ojos y se frotó la barbilla pensativo. No soy, espera. Dijo en voz alta, como si hubiera tenido una gran revelación. Ese es nuestro supuesto héroe, Tío, esperaba a alguien con un poco más de estilo. Tatsumaki lo miró estupefacto antes de ignorar su comentario y volver a preguntar. Presta atención, idiota. Dije que viste, sí, la despidió con un gesto. Te oí, y no vi al tipo. Casi al instante, notó su decepción. Se había ido mucho antes de que la nave tocara tierra. Supongo que simplemente se fue a algún sitio. Maldita sea, murmuró en voz baja. Con un profundo suspiro, se quedó flotando junto a la pantalla, preguntándose cuál sería su siguiente movimiento. ¿Buscas a tu salvador, preguntó el samurái atómico con tono burlón. No te incumbe, sal de aquí. El samurái no le hizo caso mientras rodeaba la mesa y se sentaba. No te preocupes, Tornado. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Qué secreto? Cállate. Gritó. Solo quiero encontrarlo. Oye, ya lo entiendo. No solo te salvó a ti. Nos salvó a todos, de alguna manera. Así que, supongo que eso significa que le debo una. No me importaría encontrarlo yo mismo. Ella lo miró con desconfianza. De todas formas, tener a otra persona buscándolo no cambiaría mucho en un callejón sin salida. No importa, ahora, no tenemos forma de encontrarlo. Yo no diría eso, quiero decir, probablemente podrías simplemente preguntar. La sorpresa se apoderó de Tatsumaki como una descarga de adrenalina y su mirada se dirigió hacia él como una bala. Preguntar. ¿Qué quieres decir con preguntar? Su mirada era indescifrable en ese momento. Parecía lista para golpearlo con todas sus fuerzas. Van. Parece que el viejo sabe quién es este tipo. El nombre tardó un momento en registrarse en su mente ocupada mientras lo murmuraba en voz baja, aunque dudo que sea tan fácil. Es decir, ya lo he intentado. Tum. Salió disparada de la habitación más rápido de lo que él esperaba. El samurái observó con interés su rastro de aura verde recorrer el pasillo y doblar la esquina. Mocosa tonta, se recostó en su silla y dejó la espada envainada en su regazo, cerrando los ojos para echarse una siesta. ¿No me dejaste terminar? Kim llegó a su nuevo apartamento, completamente sin aliento, con su nuevo juego en la mano y el corazón aún latiendo con fuerza. Se encorvó exhausto e intentó contener las lágrimas que le inundaban los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me sigue pasando esto? Esto debería haber terminado cuando se delató, pero aún lo acosaban monstruos. Era un problema que había tenido durante años.
Fue la razón por la que empezó todo este lío. Siempre estaba convenientemente cerca de criaturas poderosas que acababan siendo destruidas antes de matarlo. Los héroes nunca se quedaban, así que a quienes lo presenciaron les pareció que él mismo era el héroe que los salvó. Sucedió 3 veces antes de darse cuenta de que lo confundían con el responsable. Rayos. No lo supo hasta que recibió una carta de la Asociación de Héroes, decretándolo rey, miembro de rango 7 de la clase S, el hombre más fuerte del mundo. Sin darse cuenta, le aparecían juguetes, cómics, asistía a reuniones de la clase S, recibía llamadas para enfrentarse a criaturas que lo matarían en segundos, etc. Era algo que debería haber negado en cuanto le enviaron la carta, pero, la verdad, llevaba más de un mes de retraso en el alquiler. No es que planeara aprovecharse del malentendido, pero uno de los representantes de la Asociación de Héroes le tendió una emboscada mientras hablaba con su casero para pedir una prórroga. El representante le dijo al gerente que no se preocupara. Pagó sus rentas atrasadas y trasladó las cosas de Kim a una suite de lujo antes de que pudiera negarse. Estaba tan sorprendido que no pudo hablar hasta que lo arrastraron a su primera reunión de la clase S para presentarlo a los demás. ¿Cómo iba a confesar delante de gente a la que admiraba desde hacía años? Al final, simplemente no pudo. Aceptó el título y siguió el juego todo lo que pudo. Tan terrible como su suerte al encontrarse con villanos increíblemente fuertes, su suerte al evitar las batallas era igualmente asombrosa. Normalmente, las historias de sus hazañas bastaban para ahuyentar a los monstruos. Tenían la historia de su Kin Engine. Con solo oírla, se daban la vuelta y huían. Si se topaba con un enemigo demasiado confiado que quisiera poner a prueba el poder de Kin, siempre parecía haber alguien más a quien encomendarle la tarea. Un simple TCH, esta criatura no merece mi tiempo. Te dejo esto en tus manos, y se largaba. Qué estúpido, robé esa frase de un jefe de un videojuego, que lo delataran como un fraude le causó una sensación agridulce. Por un lado, evitaba muchas más confrontaciones al no ser arrastrado por la asociación, pero, ahora, todos lo odiaban. No podía aparecer en ningún sitio sin recibir miradas de odio y murmullos que lo llamaban cobarde. Ese no era su único problema. También era ignorado por los héroes. Literalmente, sin importar si estaba en apuros o no. Justo el otro día, un villano lobo de bajo nivel lo perseguía. En su frenética carrera por la vida, vio a innumerables héroes, desde la clase C hasta la A, ignorar sus súplicas y seguir de largo, interviniendo solo cuando la criatura se interesaba por alguien más. Desde entonces, ha sido más o menos un ermitaño. Se queda en casa, solo sale para buscar comida. Aún le quedaba el último cheque de la Asociación de Héroes, de la que vivía. Por alguna razón, decidieron quedárselo. Probablemente por lástima. Calculando bien, su nuevo apartamento, enclavado justo en el límite de Ciudad I, podría albergarlo al menos 6 meses. Con suerte, su notoriedad se habrá disipado lo suficiente para entonces como para encontrar trabajo. A pesar de su situación económica difícil, no pudo evitar una compra impulsiva. Al menos por hoy. Ah, por fin, murmuró mientras se sentaba en el sofá, mirando la pantalla. Había una introducción llamativa con un dibujo precioso y un tanto femenino que aparecía con un toque florido. La serie Art Beato Tie Sisters siempre triunfa con sus intros, en la televisión. Hola, grandullón. Bienvenido a Art Beato Tie 6. ¿Por qué no me dices tu nombre para empezar? Espero que sea tan mono como tú. Mi nombre, usar mi nombre real sería un poco triste, lo pensó un momento. ¿Cómo debería llamar a mi personaje? ¿Qué tal, rey? Se sentiría raro usar a mi héroe, ¿eh? Se giró, dándose cuenta de que esa voz no estaba en su cabeza. ¿Quién eres? Gritó presa del pánico, mirando al hombre calvo detrás de su sofá. No se supone que entres en las casas de los demás. Pero la puerta estaba abierta, dijo, señalando con la cabeza hacia su balcón abierto. Este es el 6º piso. Kim tragó saliva y volvió a mirar al extraño en su casa. Mira, si estás aquí para darme una lección o algo, se dejó caer al suelo con la frente apoyada contra el suelo de madera en una profunda reverencia. Por favor, no. Siento haberlos engañado a todos. Lo siento. Saitama lo observó con curiosidad. Darle una lección. Miró el televisor y se quedó mirando los gráficos extrañamente extravagantes. ¿Quién hubiera pensado que alguien como tú jugaría así? Kim dejó de humillarse cuando sintió un vuelco. No lo sé. Acabo de salir de la tienda de juegos. Creo que me equivoqué de juego.
Ni siquiera sé qué es. Es para mi sobrina. Lo juro. Espetó presa del pánico. Ya era una desgracia. No necesitaba que algo así saliera a la luz. Saitama lo ignoró y se dirigió al sistema de entretenimiento. Buscó entre una pila de cajas de videojuegos antes de encontrar algo. Este parece divertido, decir que Kim estaba confundido era quedarse corto. Estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios hacía este tipo allí si no era hacerle daño? Oh, sí, eso es un juego de acción. Ah, podemos jugar. Charanko, recuerda mantenerte siempre concentrado, dijo Van, caminando detrás de su mejor alumno, quien tenía dificultades con sus ejercicios diarios. Una pelea no se trata solo de fuerza bruta. Cualquier batalla se puede ganar con la mente. Un error puede ser tu perdición, y tu objetivo es forzar a tu enemigo a cometer esos errores mientras mantienes la compostura. Sí, maestro Van. Gritó el hombre torpe en respuesta. Estaban de pie en el acantilado donde se alzaba su dojo, disfrutando del clima cálido y la ligera brisa. Es importante mantenerse siempre alerta, sin importar la situación. Si alguna vez te presionan para que tomes una situación que no te conviene, cámbiala. Es una filosofía simple, pero cierta al fin y al cabo. Sí, maestro Van. Con un suspiro, Van se sentó junto a una mesita donde estaba su té, aún bastante caliente. Observó a su estudiante un momento más. Es suficiente por hoy, Charanko. Asegúrate de seguir entrenando por tu cuenta también. Sí, maestro Van. Con una reverencia, corrió hacia el interior. Van tomó un sorbo de té y admiró la vista de la árida ciudad Z. ¿Te gustaría un poco de té, Tatsumaki? La heroína número 1 apareció flotando ante su vista como si hubiera estado allí todo el tiempo. Lo miró fijamente con una expresión indescifrable antes de formular la pregunta que él sabía que debía hacerle. Van, ¿quién es el hombre del traje amarillo? Ah, dijo. Entonces, tú también buscas saber. Ella entrecerró la mirada con sospecha. ¿Quién más? Preguntó. Con un suspiro, se recostó en su asiento y pensó en ello. Samurái atómico, murciélago metálico, hombre zombie y Flash han venido buscando una respuesta, los he despedido a todos, tal como, lamentablemente, debo hacer contigo. TCH. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué? ¿Es un alumno tuyo o algo así? Tu nieto. Jo. Rió Van con su alegría. No. No es nada de eso, te lo aseguro. Entonces, ¿qué es? Van suspiró y se apartó de su intensa mirada. Pensó que sabía a qué se dedicaba, pero para aclararlo, tuvo que preguntar. ¿Por qué quieres saberlo? No es asunto tuyo, solo necesito saber quién es. Eso es todo lo que necesitas saber. Van se frotó la barbilla con una mirada pensativa. No me lo imagino, murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Ha pasado bastante tiempo desde que tuviste que ser rescatada, ¿verdad, Tatsumaki? Su mirada se endureció considerablemente, pero se quedó callada por el momento. No desde entonces, Blast, supongo, y, ahora, este hombre lo ha hecho 2 veces, me pregunto qué harás cuando, entonces fue él. Preguntó de repente con tono urgente. También fue quien derrotó al rey del mar. Lo sabía. Van tosió torpemente en su puño. Bueno, esa es la opinión general. Lo leí en internet. Ay, no me vengas con esas tonterías. Gritó. Ni siquiera tienes computadora. Ahora dime su nombre o no me voy. Con un suspiro, Van se apartó de ella y casi pareció considerar ceder a su exigencia. Entiendo lo que se siente al estar en una situación así, entiendo que probablemente sientas cierta gratitud, P. No entiendes nada. Lo interrumpió. Solo. Tengo algo que hablar con él, eso es todo. Tatsumaki, el hombre que buscas es alguien que ha elegido vivir su vida, no como un héroe, sino como un hombre normal. No desea ser un héroe. Siento que solo sueña con una cosa, un desafío. Si alguna vez el mundo corre peligro, él estará allí, probablemente, no por ningún propósito heroico, sino por la oportunidad del desafío en sí, conocerlo o no lo conoce no importa. Que yo sepa, no desea volver a la asociación de héroes, y no me corresponde exponerlo al mundo si desea permanecer en el anonimato. ¿Volver a unirme? Preguntó ella, sacando a relucir ese fragmento de su larga evasiva. Entonces, ¿alguna vez fue miembro? No hay manera, a menos que... Jo. Rió Van. Disculpen mi lengua vieja. Parece que no estoy del todo bien últimamente. Sus excusas la pasaron por alto mientras repasaba mentalmente todo lo que había dicho. Busca un desafío.
si el mundo está en juego. Reunirse. Todo eso le sonaba muy familiar, pero, no puede ser, eso suena a... Ni siquiera pudo terminar esa frase sin que sonara a esperanza vana. Dijeron que está muerto. Quizás solo era su mente intentando encajar su propia narrativa, pero al recordar la imagen del hombre que partió esa viga por la mitad, no pudo evitar imaginar a Blast. Parecía más delgado, y la voz no era tan grave, pero, ¿podría serlo realmente? Y por eso creo que hablar con él es inútil, dijo Van, terminando una excusa interminable que ella ni siquiera oyó. Disculpe, si esto le molesta, pero si alguna vez regresa a la asociación, le informaré su nombre. Ese era más o menos el mismo discurso que les dio a los demás. Tatsumaki se sacudió de ese aturdimiento y escuchó el final de lo que fuera que estuviera diciendo. Bien. Como sea. Lo encontraré yo misma. No te necesito. Con un suave estruendo, despegó hacia las nubes. Van observó cómo su rastro se desvanecía lentamente con un suspiro. Incluso ahora que renunciaste, sigues siendo muy emocionante, joven Saitama. Ya veo, murmuró Saitama, mirando el juego en el que estaba siendo destruido. Kim acababa de terminar de explicarle su historia. Empezando por el origen del malentendido y contándole cómo había sido desde que confesó. Así que, me quedo en casa lo más que puedo, no salgo a menos que necesite algo. Incluso ahora, cuando salgo, siempre parece haber algún monstruo acechando. ¿Lo disfrutaste? Preguntó Saitama. Ser un héroe, quiero decir. Kim se encogió de hombros, azotando a Saitama sin pensar, en el juego al que estaban jugando, sin ningún esfuerzo. No sé. Supongo que pagaba bien, incluso sin que yo hiciera nada, pero, la verdad, era demasiado aterrador. Preferiría tener un trabajo normal de ahora en adelante, si pudiera encontrar uno. Claro, tengo una mancha fea en mi currículum. Saitama lo miró solo un momento, y cuando volvió a la pantalla, ya había perdido, otra vez. TCH. Al día siguiente. ¡Guau! Exclamó Kim, mostrando una camiseta. No puedo creerlo. De verdad me contrataron. Saitama le dedicó una pequeña y suave sonrisa mientras caminaban por la calle. ¡Ay, Dios! Casi olvido lo bien que se me daban las entrevistas. De hecho, era una de las pocas cosas en las que era bueno. Saitama no quería restarle importancia al momento, pero la verdad era, es solo porque yo respondí por él. Siguieron por el camino hacia la puerta de Ciudad Z, charlando sobre la mecánica de su último juego. Estaba bastante tranquilo, la verdad, hasta que una voz misteriosa llamó a uno de ellos. Rei. HM. Ambos se giraron hacia la voz y, para su sorpresa, había dos hombres trajeados parados en medio de la calle, mirando a Kim con actitud amenazante. Uno de ellos era un hombre de complexión bastante grande y una barbilla prominente y antiestética que resultaba difícil de ver. El otro era más bajo y mucho más delgado, con algo de vello en la barbilla. Su rasgo más llamativo eran sus pestañas bien cuidadas. El rey y Saitama intercambiaron una mirada confusa antes de que el hombre más grande hablara. ¿Puedo ayudarte? Comenzaron a acercarse a los dos lentamente, explicando su razonamiento por el camino. Somos representantes del grupo Ventisca, bajo el mando de Fubuki, la ventisca infernal, dijo el hombre corpulento. Nos enviaron aquí para darte una lección, en cierto sentido. El más pequeño sacó de repente dos rizadores de pestañas. El rey inmediatamente se tensó y dio un tímido paso atrás. Debes entender que tus acciones al penetrar el rango de clase S de manera tan vergonzosa no pueden ser perdonadas, dijo el más grande. Como los hombres más importantes de Ventisca Infernal, nos han enviado para asegurarnos de que comprendas la magnitud de tu crimen. Los miembros de rango S ya pueden pasarte por alto por tu estupidez, pero no somos tan misericordiosos. No escaparás ileso. Estallido. El sonido de su grito apagándose fue casi cómico cuando ambos salieron volando a la distancia. Kim se quedó boquiabierto al ver la demostración de poder de un golpe tan flojo. Antes de que pudiera procesar la situación, Saitama ya se había dado la vuelta y había seguido caminando. ¿Quiénes carajos eran esos tipos? Finalmente, Kim salió de su aturdimiento y corrió para alcanzarlo, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que habían caído. De todos modos, dijo Saitama, atrayendo su atención, solo decía que si compartimos el botín, tendremos más posibilidades de lograr objetivos y derrotar juntos a los jefes más grandes. Horas después. Lo sentimos, señorita Fubuki. Los dos hombres trajeados gritaron sus disculpas desde sus posiciones inclinadas. Acababan de explicar que su misión se vio interrumpida porque Kim estaba acompañado por un formidable oponente. Uno que los eliminó a ambos antes de que pudieran darse cuenta de lo sucedido.
Muy bien, dijo mientras levantaban la cabeza. No podemos permitir que un simple civil elimine a 2 de nuestros mejores. Será mejor que visitemos a este hombre y solucionemos el problema. Averigüemos dónde vive. Fin del capítulo.